Muy buenas a todos. Fíjense que cuando yo aprieto el botón me deja caer objetos. Ahora, si yo voy al dispensador, los dispensadores lo que pueden hacer es usar los objetos. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo aprieto un botón, vean que acá está usando la flecha, no la está dejando caer al suelo como hacían los dispensadores, los soltadores, perdón. Pero no solo son con proyectiles, sino que también acá en este, por ejemplo, pusimos un balde de agua. Si yo vengo acá y aprieto el botón, el soltador lo único que hace es soltarme el balde de agua, mientras que el dispensador, aquí tenemos, si yo aprieto, utiliza el balde de agua. Y si me fijo, fíjense que ahora el balde está vacío y el agua está delante de él porque todo lo utiliza delante de la carita de él. Yo vuelvo a apretar, vuelve a usar el balde, se agarra el agua y esto desaparece. Estas son las dos funciones. Esta es la función básica tanto del dispensador como del soldador. Recuerden, ellos pueden utilizar los objetos. El dispensador puede utilizar los objetos, mientras que el soltador lo único que hace es soltar. Y ahora, ¿para qué sirve todo esto, no? Bueno, vamos a verlos en ejemplos más claros para que lo puedan entender. Bien,
Acá tenemos soltadores, están vacíos. Una de las características de los soltadores es que si los apilamos uno al lado del otro, lo que van a hacer es soltar un objeto al soltador que está delante. En este caso, como este botón le da señal a este y a este, el objeto acaba de saltar no solo a este soltador, sino que está acá. Acá y acá. Lo mismo pasaría acá. Y si yo aprieto ese botón, ahí sale el objeto que le colocamos. Esto quiere decir que con los soltadores lo que podríamos hacer son cañerías. Cañerías que nos permitan mover objetos de un lugar hacia otro. Ahora, esto sería una forma. ¿Quién vendría a apretar el botón para cada uno de los soltadores, para cada uno de los objetos? Claramente nadie lo va a hacer. Pero bueno, esto se puede solucionar de una manera, más adelante se los muestro ahí con el reloj que hicimos en el video pasado. Con los dispensadores es diferente. Los dispensadores, flechas, necesito, son flechas. Vamos a agarrar flechas. Ahí está. Le vamos a cargar las flechas al dispensador. Lo que podemos hacer con los dispensadores, recuerden que usan los objetos. Si nosotros le damos señales, ya sea por ejemplo con un botón, vamos a poner un botón acá, ¿ven? Si yo aprieto un botón, se tira una flecha cada vez que yo apriete el botón, porque el botón da una señal de unos segundos. Ahora si yo lo conecto al reloj que hicimos el video pasado, ¿ven? Esta señal es más rápida, esta señal es más lenta. Fíjense lo que sucede. Este tira flechas de forma lenta, mientras que este tira flechas de forma más rápida, porque le está dando tics de señal. O como normalmente yo lo conocía, son pulsos de señal. ¿Ven? Y no solo eso, sino que también podemos usar el reloj de Redstone para los soltadores. Yo vengo acá, para que vean, acá tengo objetos que fui pasando. Yo agarro estos 3 leños y los coloco en el primer soltador. Esto está cableado de esta manera con los repetidores porque de esta forma yo me aseguro de que cada repetidor tenga señal. Si yo elimino estos dos repetidores y trato de llegar con la redstone, fíjense que se hace este cuadrado y estos dos quedarían sin señal. Por eso tenemos que colocar repetidores. Colocando de esta manera sabemos que todos los soltadores van a recibir señal. Y una vez que nosotros le colocamos una señal, los objetos van a ir saltando de un lugar al otro y ahí empiezan a caer las tolvas y acumularse en el baúl. Pero no solo eso, o sea, no solo esa señal, también le podemos dar más velocidad. Si queremos la rapidez, ahí es decir que se vació. Esto quiere decir que se vació. O lo que está pasando no. Lo que está pasando es que hay que poner un repetidor. Ahora sí. Porque no estaba llegando la señal a los primeros por la distancia. Fíjense que ahí va a la velocidad que le marca el reloj. Y ahora sí, al escuchar ese ruido, quiere decir que se vaciaron. O sea que con el reloj de tics y con los soltadores y repetidores podemos hacer muchísimas cosas, ya sea como torretas para disparar flechas o como cañerías para mover objetos. Y estas cañerías también las podemos hacer de forma vertical, no solo de forma horizontal. Así que bueno, nada más.
De esta forma se utilizan los soldadores y los dispensadores con las tolvas. Esa es una de las tantas y tantas formas de usarlo. Recuerden practicar esto. Muchísimas gracias por llegar hasta este momento del video. Si les gustó el video, dejen un like. No se olviden de suscribirse al canal para más contenido como este. Yo soy Apousio y me voy corriendo a mi casa porque llueve, y nos vemos en el próximo video.